Bueno, estamos para comenzar la última parte de esta jornada del Congreso Nacional de Contadurías Generales. Vamos a comenzar con una temática que es Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Y en este caso, va a estar a cargo de Tarcetti Rosendo Luis. Él es máster en Dirección y Gestión de Proyectos, tiene una especialización, experto en creatividad, innovación y emprendimiento por la Universidad de Alcalá. Además, es contador público nacional, hizo una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Luján como título de base. Actualmente es director general de Administración de Bienes Inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además, entre otras cosas, docente universitario. Va a estar moderando esta charla el contador general de la Nación, César Duro. Sean bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un placer poder presentarnos al Magister Rosendo Tarcetti, sino al amigo Rosendo, con lo cual hemos compartido ya varios años de ese servicio público, el cual conozco y he participado de los múltiples desarrollos que ha hecho para mejorar básicamente no solamente la gestión administrativa, sino lo que más nos preocupa a los funcionarios públicos, la rendición de cuentas transparente. Y bueno, en este devenir que ha tenido todos los sistemas de administración financiera, Rosendo ha sido un pionero, primero en el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, luego como subsecretario de Administración en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, y ahora culminando, siguiendo su derrotero, ha sido hurtado de la parte de Nación, se lo ha llevado la Ciudad de Buenos Aires, la cual ha hecho una excelente incorporación. Así que va ahora a abordar este tema del sistema integrado, el SIGA, de gestión administrativa, que realmente siempre le va dando un enfoque novedoso a todos sus desarrollos. Así que, Rosendo, la platea es toda tuya. Bueno, César, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a la asociación por el espacio, por la invitación, muchas gracias Adrián, muchas gracias Grisel, hoy mi nueva compañera de trabajo. Hace muy poquito, como dijo César, que estoy en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me voy a parar porque a mí me gusta caminar, me siento más cómodo, así que si no se molestan, yo voy a arrancar. Mientras tanto, tengo la suerte también de tener una compañera del INTA ahí presente, que es la administradora del Centro Regional La Pampa, ¿no? Y que como estaba cerca pidió permiso y vino. Bueno, Clarisa. A ver, cuando me invitó Grisela a participar y hablamos del sistema de gestión, me puse a pensar, he dado muchas charlas respecto a esto, pero cada una tiene su particularidad. Y entonces me enfoqué en este auditorio y la verdad que herramientas de gestión hay muchas. No es novedad que haya una herramienta de gestión integrada. Pero la verdad es que esta herramienta nació en el INTA hace ya en el 2011, 2012 la implementamos, nació en el INTA, cuando yo me incorporo a la institución por un concurso público después de casi 7 meses de análisis de la problemática desde afuera, más allá de que hice una serie de entrevistas, de la problemática que presentaba la institución. Institución, no sé si la conocen, pero el INTA es un gobierno provincial, hablando de lo que presenta en materia de complejidad administrativa, financiera, presupuestaria. Entonces me pareció muy interesante, más allá de que después hablamos de la herramienta, pero
que miremos el contexto, porque se van a ver identificados con ese contexto, porque nos pasa todo. Yo ya tengo varios años de trabajo en la administración pública y en cada lugar que he estado gestionando o habiendo sido invitado a participar de un proceso de implementación de una herramienta, de esta herramienta, como por ejemplo el Senado de la Nación, hemos encontrado que estas problemáticas se repiten. Tienen algunas particularidades, pero en términos generales son transversales. Entonces me pareció interesante recorrer rápidamente ese contexto. Contexto muy complejo. Y acá cité algunas de las cosas que hacen a la complejidad de la institución transversal a todos los organismos y en particular algunas temáticas del INTA. Una temática muy particular del INTA es lo que dijo César, vinculado a la administración de fondos de terceros, que ese es un capítulo aparte. Pero en el sistema es un módulo más, con toda una lógica, pero es un módulo más. Bien, primera cuestión de la organización, es una organización matricial. Tal vez no lo hayan escuchado nunca, pero se van a dar cuenta que todos están trabajando en definitiva en una organización que tiene una estructura matricial. ¿Por qué? Y este dibujito lo van a ver en varias partes porque va a ir creciendo. Le voy a ir incorporando parte de la representación gráfica de la problemática. Como ustedes ven ahí, esto tiene luz, ¿no? Bueno, arriba, lo que ven arriba, arriba dice centro de investigación, centros regionales, los raviolitos estos que están acá, dice institutos, allá dice estaciones experimentales. En definitiva, esto es una estructura orgánica vertical tradicional. Lean ministerios, lean secretarías, lean direcciones, vertical. Pero después tenemos una organización acostada, que son los proyectos de investigación del INTA, donde hay una estructura que acá dice programas, después dice proyectos específicos, y hay toda una rama que acostada se cruza con la rama vertical. A eso nosotros le llamamos organización matricial. En cualquiera de los organismos que están ustedes, si piensan un poquito, seguramente tienen proyectos, actividades, obras que son ejecutados en varios ministerios, en varias secretarías, en varias direcciones, ¿sí? Entonces, eso hace que sea complejo administrar el presupuesto, eso hace que sea complejo ejecutarlo, eso hace que sea complejo que la gestión administrativa que tiene una tramitación conjunta avance. Bueno, ese es el primer problema que encontré en el INTA. Otra cosa que, no problema, pero que hacían al contexto es las normas regulatorias. No les digo nada acá, todos tenemos esto, ¿sí? Pero en el INTA tenemos normas de carácter que describe el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, pero nosotros tenemos un órgano directivo que tiene facultades para dictar normas de contrataciones, y además tenemos normas que dictan terceros, que nosotros las tenemos que aplicar a los efectos de ejecutar esos fondos que estamos custodiando y que después tenemos que rendir. Entonces, otra vez, tuvimos que armar una herramienta que sea lo suficientemente flexible para que determinados recursos que estamos aplicando a determinadas inversiones tuviese un tratamiento distinto a otros recursos que son fuentes del tesoro, con una afectación específica, en fin, también hacía y hace a la problemática de la parte administrativa, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Me entienden? ¿Soy claro? Bien. Otra cuestión, tenemos casi 130 administraciones descentralizadas, y son administraciones descentralizadas. Cada una tiene su oficina de presupuesto, su oficina de compra, su área contable, su área que administra los automotores, su área que administra el patrimonio, su área que planifica las acciones de las áreas sustantivas que le llamamos, que son los proyectos de investigación. Bueno, toda una complejidad que está absolutamente descentralizada. Y a esto sumémosle más de, yo ya los números no los tengo claros, pero unas 400 debe haber agencias de extensión rural que son, en ese raviol, en esa estructura vertical, son las unidades más chiquitas, pero que ahí hay un técnico agropecuario que maneja una caja chica. Y en la caja chica no es que tiene la plata, pero hace el gasto, procesa la factura, arma la rendición. Ese técnico, que por ahí es
un veterinario. Imagínense al veterinario pensando si lo que va a gastar es de la partida limitativa 3.1, 3.2, 3.3 del objeto. Si bueno, te reís, pero... O si la cuota de devengado del primer mes del trimestre me quedó un cachito, entonces me sobra y la sumo a la del segundo. Bueno, mis primeras capacitaciones dentro del INTA fueron hacia los técnicos para explicarle el tema de las partidas indicativas, las limitativas. Me di cuenta que no tenía sentido, que la solución tenía que ir por otro lado, y entonces inventé otra cosa, que también les voy a contar. Bien, ¿qué otra cosa? Cantidad de responsables presupuestarios. ¿Esto qué es? Son actores institucionales de distintos perfiles que son responsables de definir cuánta plata necesitan y en qué la van a gastar, cuándo la van a gastar y después la tienen que gastar. Y nosotros los miramos todos los días cómo van con esa ejecución porque hay un interés institucional final trimestral de cumplimiento de objetivos desde ya, pero de ejecución de los fondos, ejecución de las cuotas. Y saben de lo que les estoy hablando. Y en mi rol, como director general de administración del INTA, mi mayor responsabilidad era velar por unos buenos niveles de ejecución previo buenos niveles de planificación. Y velar por un sistema como un todo que permita que eso fluya para que se generen los resultados. Ni más ni menos. Pero entonces teníamos acá más de 1000 actores institucionales que todos reciben un pedacito del presupuesto. Imagínense entonces el presupuesto del INTA dividido en 1000 pedacitos que a su vez se dividen en 1000 asignaciones, se dividían en 1000 o no, muchas más asignaciones que ahora las vamos a ver de crédito y de cuota. Un quilombo, perdónenme, ¿no? Que lo que hacía era, cuando yo llegué, que estaban de la oficina de presupuesto del INTA, organismo que tenía en ese momento un sistema monousuario, local, y tenía una estructura solamente para consolidar archivos que venían en zip, para de alguna manera tener información consolidada. Claramente estábamos sumando peras con manzana porque teníamos un archivo que tenía una semana de antigüedad y otro archivo que tenía una antigüedad de 2 días. Entonces, nunca se sabía bien cuáles eran los reales niveles de ejecución de la institución. Y además, llamando por teléfono a los técnicos, diciéndole, ¿por qué no gastás la plata? Y el técnico decía, yo ya la gasté toda, es más, quiero más. Pero no la ves reflejada en el sistema porque yo la gasté en viático, pero resulta que el crédito lo tengo en bienes de consumo. Entonces no la pueden reflejar. Estoy esperando que la oficina de presupuesto genere un archivo, me lo mande, yo lo baje, lo meta en el sistema y recién ahí pueda procesar. Y el INTA tenía que estar viendo de dónde la sacaba, porque no sabía dónde tenía, porque la que tenía asignada la tenía otro que no la había ejecutado también. Bueno, un lío tremendo. Por suerte todo eso lo resolvimos. Ya se los anticipo. Bien, pero 1000 actores. Esto que les decía. Perfiles de los que busquen en el INTA. Pero que tienen que ejecutar plata. Tienen que planificar, la tienen que gastar, la tienen que saber documentar y en muchos casos las tienen que hasta procesar. Claramente muchos de estos actores después se apoyan en las 130 unidades, que son las que tienen las estructuras que procesan y avanzan en la etapa final del gasto, digamos, que es el pago, el control, ¿no? Pero hay gran parte que está en manos de estos actores. Y teníamos que, tienen, yo ya hace 2 años que no estoy bastante en tema, pero tienen que hacer asignaciones de plata en todo ese árbol acostado, que se refleja en programas, redes, plataformas y demás. Estas asignaciones son más de 1900 destinos que tienen esos fondos. Que el destino puede ser un proyecto de investigación o el destino puede ser plata para la compra de ropa de trabajo, porque el sindicato nos está pidiendo que atendamos esa problemática. Entonces, se asigna de una manera que solo se puede usar independientemente de la imputación presupuestaria. ¿Perdón? ¿Estamos bien? Independientemente de la imputación presupuestaria, que eso lo sabemos todos, tiene que reflejarse claramente que es para ropa de trabajo o para mantenimiento de automotores o para mantenimiento de inmuebles o para servicios básicos. Entonces hemos encontrado en el INTA una forma de
inyectar plata con ese destino, independientemente de la imputación presupuestaria, que se respeta lógicamente a rajatabla. Bien, el otro tema, las fuentes de financiamiento. Normalmente tenemos la fuente 11 en menor medida, tenemos la fuente 12, que es la fuente más fuerte, con fines específicos, y tenemos la fuente de fondos de terceros, recursos no presupuestarios. Esos fondos vienen, por ejemplo, del MinSIT. Hay 485 depósitos en custodia distribuidos en todo el país, en donde esos fondos por ahí se ejecutan en 10, 15 unidades distintas, transversal. Hay un proyecto con 20 unidades, con fondo extrapresupuestario, con norma específica que requiere una rendición de un determinado periodo. Ese lío hay ahí adentro, que se mezcla con la contabilidad de los fondos presupuestarios y que nosotros tenemos que armar un balance que tiene todo. Y todo eso en línea. Hoy, si llegamos, se los muestro cómo está en este preciso momento el INTA en todo el país. ¿Voy bien? Todo esto se fue resolviendo con la herramienta, eso es lo interesante, ¿no? No cómo se hace un formulario, se hace. Y se hace fácil porque lo puede hacer un agrónomo. Puede agarrar una factura un agrónomo. Tengan en cuenta eso, por eso les explico. No tiene que estar pensando el agrónomo en qué partida va esto. El agrónomo lo que tiene que elegir es, compró, bueno, combustibles, hay una partida que es combustible, pero por ahí hay partidas que papel y cartón, y compró, no sé, sobres. Bueno, nosotros tenemos un lenguaje que es el insumo, que es lo que el que gasta elige para imputar el gasto, un insumo, y ese insumo está relacionado con un objeto del gasto. Entonces la imputación presupuestaria se resuelve automáticamente, como lo hace cualquier sistema, la relación con la contabilidad, que a su vez esa contabilidad puede ser restringida en función a una configuración donde permite o no que ese insumo se use para determinada combinación contable y presupuestaria. Todo eso lo hace por parámetros. Totalmente administrable esos parámetros, eso es algo importante, que también después se los voy a comentar. Bueno, tenemos más de 7.500 asignaciones en esa lógica de presupuesto, de crédito, de cuota. ¿Ok? Por eso es esa gran dispersión. Y acá viene cómo va creciendo el cuadrito. Esos puntitos rojos son asignaciones, representan asignaciones presupuestarias posibles. Cada puntito en ese cruce de lo vertical y lo horizontal hay una asignación de presupuesto y hay una mirada horizontal y vertical. Es decir, este proyecto, acá tiene un coordinador, ese coordinador tiene una responsabilidad sobre los fondos de todo el proyecto y entonces esto intenta representar los fondos que tiene el proyecto. Pero acá hay técnicos que son responsables de este pedacito de ejecutarlo y por ahí hay uno más técnico. Pero a la vez acá hay un coordinador que coordina estos proyectos. Y entonces este quiere ver la plata de los 3 proyectos. Y a lo mejor tiene intenciones de hacer cosas con esa plata, que ahora lo vamos a ver. Todo esto lo tuvimos que resolver con una herramienta. Si no, imagínense la complejidad. Por eso me pareció interesante contarles el contexto. No sé si ahí van viendo numeritos, ¿no? No se alcanzan a leer, pero bueno, eso también está un poco desactualizado. Dentro de cada puntito, cada minuto en el INTA hay una asignación de crédito. Entonces ese puntito puede tener asignación, no se ve nada, pero acá habla del inciso 2, la partida 3.1, 3.2. Generalmente la investigación tiene asignación en los incisos 2 y 3, porque son gastos corrientes, le llamamos nosotros, no hay inversiones. Pero de todas maneras hay toda una apertura, ¿sí? Donde tenemos representado en el punto rojo el crédito, y sobre ese crédito hay que tener un monitoreo permanente de los saldos, para ver si no hay que sacarle a uno para darle a otro. Dentro de ese puntito tenemos las asignaciones de las cuotas y que hay que hacer los controles de los niveles de ejecución. Bueno, ahí esto intenta representar la asignación, la ejecución, la planificación de cada puntito, de cada proyecto, de cada trimestre, en cada inciso y en cada limitativa. Bueno, un lío bárbaro. Todo esto lo resuelve la herramienta.
tenemos más de 80 fondos rotatorios, con una descentralización total, o sea, cada estación experimental tiene su cuenta bancaria, que tenemos unas 87 cuentas bancarias, y cada fondo rotatorio es pagador, con lo cual hay 80 bocas de pago en todo el país, que tienen cuentas bancarias que están conciliadas mensualmente. Y hay una conciliación semestrales o trimestral de la escritural. Y después hay más de 300 cajas chicas, todas descentralizadas, que se gestiona de manera descentralizada. ¿Se entiende? No es que yo tengo responsables de cajas chicas que les doy la plata y tienen que venir a una única administración para que esa administración se generen los cuellos de botella tremendo y no avance. Bueno, esto está totalmente descentralizado. Lo destaco porque es el valor que hemos logrado. Además, era lo que necesitaba la institución. Y con todo esto se logran niveles de ejecución cercano al 100%. Saben ustedes lo que eso cuesta en esta complejidad, en esta dispersión. Y bueno, a partir de esto lo que identifiqué claramente es la necesidad de encontrar una metodología de administración del presupuesto distinta, lógicamente respetando las normas nacionales, ¿no? La ley de administración financiera, la aprobación de los créditos, la aprobación de las partidas limitativas, respeto de todo eso sin duda, pero además que permita que sea más dinámica la asignación, reasignación, la planificación, el repensar el destino, en atender una necesidad. Piensen que en el INTA se está permanentemente trabajando con cuestiones que tienen que ver con ciclos de vida, con el clima. Yo planifico algo, pero resulta que me llovió, y entonces me llovió y yo no puedo ir a tomar una muestra. Entonces el combustible que tenía pensado gastar no lo puedo gastar porque no voy, entonces tengo que replanificar. Eso multiplicado por los 1000 actores. Imagínense la demanda permanente que hay. Por eso era necesario tener una herramienta que sea dinámica. Demandas como esta. Todas esas flechitas que intento representar ahí son pases de plata, pases de presupuesto, pases de cuota, que van de un puntito rojo del mismo proyecto a otro puntito rojo del mismo proyecto, de un puntito rojo de un proyecto a otro proyecto, y lo que se les ocurra es una decisión institucional del momento. Inclusive en determinado momento del trimestre, nosotros lo denominamos una... ¿Cómo era, Clary, que le decíamos los últimos 2 días? Que ya me olvidé. No me acuerdo. Bueno, lo que hacíamos era, a partir de los últimos 2 días del trimestre, ya entraba el interés institucional por gastar el dinero que había a nivel del país. Entonces hacíamos una lectura de todas las necesidades que había en el sistema a partir de los comprobantes cargados y todas las disponibilidades que me tiran unos indicadores de un modelo de administración que armé, y entonces cruzan rápidamente necesidades con disponibilidades, pero en una acción así, y a partir de ese momento se levanta el sistema de alguna manera y se sigue ejecutando. Con un parámetro bajamos la posibilidad de que todo el INTA pueda ejecutar, pueda mover. A partir del Estado leemos, cruzamos, reasignamos, levantamos, operan, cargan, pagan fondos rotatorios, pagan cajas chicas, rinden fondos rotatorios y ejecutamos. Compensación nacional. Estamos en compensación nacional. Le pusimos ese título y ahí quedó. Es más, en el sistema, cuando estamos en ese periodo, apretan el botón de habilitar, le llamamos nosotros, que es aprobar una gestión, y sale un cartel que dice compensación nacional. Estamos optimizando en esos últimos 24 horas los fondos disponibles, ni más ni menos. El que no la gastó ahí y no tiene un comprobante expresado en el sistema, ya está. Mañana cierra el trimestre, nos quedan 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, 20 millones de pesos lo tenemos que ejecutar. Y los ejecutamos. Hice un ejercicio una vez, como decirles, nos quedaban 3.000 pesos de hoy
de saldo de cuota de un trimestre en el inciso 2. Entonces me senté, miré todas las facturas que había a nivel país cargadas que no habían sido aprobadas por falta de presupuesto, e identifiqué una que me daba con el saldo, llamé al administrador y le dije, ¿tenés una factura de esta plata ahí? Te voy a reasignar los fondos para que la pruebes, me rindas, la caja chica me rinda el fondo rotatorio y ejecutemos. En el término de minutos hicimos todo ese proceso y se ejecutó el 100% de la cuota al centavo, como ejemplo después, pero se pudo hacer sin problema. Con la herramienta, con una metodología y con algunas cositas más que les voy a contar. ¿Voy bien? Dígame si no voy más ligero, pero... Esto que mencionaba César. Nosotros tenemos fondos de terceros que administramos, los cuales tienen que ser rendidos en un periodo determinado. Cuando llegué, me encontré con rendiciones muy atrasadas o presentadas fuera de término, sin una uniformidad en las presentaciones, y todo eso también se resolvió. Principalmente, nosotros teníamos dos programas importantes, no sé si alguno lo escuchó, Cambio Rural y Pro Huerta. Pro Huerta era un proyecto, creo, ¿no?, que tenía financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, muchos millones, que los ejecutaba presupuestariamente el Ministerio de Desarrollo Social, nos desembolsaba a nosotros y nosotros a través de nuestros brazos ejecutores ejecutábamos esos fondos como fondos de tercero y todo requería de una rendición. Cuando llegué tenía más de 2 años de atraso. Hoy, a través de la herramienta, una metodología, la informatización del proceso de rendición, las 63 unidades en 3 días hacen la rendición, la envían, la integramos y la presentamos. Todo digital, también con la herramienta. No tiene sentido que les muestre cómo es, pero sepan que eso se puede hacer. Bueno, y otras demandas como por ejemplo, muy común, operaciones interinstitucionales le llamamos nosotros. En un puntito rojo en una unidad hay una necesidad de gastar, pero la tienen que resolver financieramente o a través de un proceso de compra en otro puntito. Bueno, eso hoy con parametrizaciones pensadas y demás, con una potente funcionalidad que tiene el sistema, que es cómo administra los permisos, teniendo en cuenta la estructura matricial, donde uno puede dar permisos horizontales, verticales, combinados, porque le tengo que dar el permiso para que el coordinador del proyecto pueda ver su proyecto, sus comprobantes, sus facturas, sus órdenes de compra, sus saldos presupuestarios del proyecto en todas las unidades, o al técnico que está en una unidad le tengo que dar permiso para que vea los fondos que tiene en la unidad y nada más, pero los fondos y sus facturas y su gestión, todo ven, o una parte. Todo eso a través de la potente funcionalidad que tiene en materia de administración de los permisos, se resolvió. También dentro de la administración de los permisos están los permisos para imputar a centros de costos, que no son con control presupuestario, son acumuladores contables con permisos. No cualquiera puede imputar ahí. Entonces, por ejemplo, se hizo una muestra, queremos costear esa muestra está financiada por miles de esos puntitos rojos, porque va un técnico y presenta, entonces paga sus viáticos, compra sus insumos, pero eso es parte del gasto de la muestra. Bueno, creamos un centro de costos, le dimos permiso a los actores que podían imputar para que no me metan gastos de otro lado, y así pudimos saber, independientemente de los presupuestos que financiaron ese evento, cuánto costó. Bueno, esto tiene que ver con la posibilidad de encontrar una forma de planificar necesidades presentes y futuras y después administrar todo eso. Bueno, también lo pudimos lograr, que yo creo que gran parte de ustedes tienen sistemas que esto lo permitiría. Simplemente ustedes tienen sistemas que tienen distintos estados las gestiones. Puede ser que esté ingresada, pero que no esté autorizada. Y si no está autorizada, no tiene impactos ni contables ni presupuestarios. Pero el hecho de que tenga una gestión ingresada
dice mucho. Y si tenemos herramientas que podemos leer toda esa información y la podemos cruzar con las disponibilidades, podemos determinar lo que les estoy diciendo. Bueno, nosotros lo hicimos todo eso. Esto ya se los comenté. Otra vez, vengo a esto porque esto pega en todo, en los permisos también. Y mucho, mucho, y se resolvió. Porque en este puntito yo puedo tener un actor que tiene una caja chica y le tengo que dar los permisos para que pueda imputar, cargar comprobante, ver su factura, armar su rendición, solo de ese puntito. Piensen en los sistemas que conocen si todo eso lo pueden hacer. Es difícil. Es más, nosotros caímos en esta solución porque la solución de ese momento que nos brindaban no lo permitía. Y menos aún pensar en estos esquemas. Esto también es muy importante, empezar a despapelizar y informatizar los procesos porque eso da clara trazabilidad, da dinámica, permite la lectura, armar reportes, cruzar, todo eso también lo pudimos hacer. Y la otra cosa que hicimos también es integrar el sistema de gestión presupuestario, contable y financiero con otras herramientas. Cuando merecía la integración, merecía la interacción de datos, el de compartir datos, extraer datos, cruzar datos. Entonces, por ejemplo, lo integramos con el sistema de planificación del INTA, de planificación de los proyectos. Cada proyecto tiene definido producto, actividades. Entonces, cuando se carga un gasto en el marco de un puntito rojo, tiene que estar asociado a un renglón de la planificación que tuvo que tener para ese mes o para ese trimestre un producto que iba a ser ejecutado ahí. Entonces tenemos el cruce financiero con el físico, porque ya sabemos a qué producto estamos financiando y después el técnico lo que tiene que hacer es informar el avance físico de ese producto. Y ahí vamos teniendo información de la ejecución del presupuesto y de la ejecución del cumplimiento de los objetivos. No solamente gasté la plata, sino además cumplí con los objetivos. Y también montamos una herramienta, necesitábamos montar, y por eso lo hicimos, una herramienta de tablero de gestión con Power BI. ¿Conocen Power BI? Más o menos. Métanse en ese mundo porque es fabuloso para la gestión. Bueno, yo uso Power BI, uso MicroStrategy, pero tienen toda la misma función. Bueno, ¿y cómo abordamos ese complejo contexto? Con un programa yo lo llamé así, Programa de Innovación de la Gestión Administrativa Institucional. Y esto mismo después me di vuelta y lo hice en 6 meses en la Secretaría de Agricultura, porque era lo mismo. Y tenía un gran problema, tiene un gran problema que todos los fondos que entrega a las instituciones en carácter de ANR, que tienen que ser rendidos, hoy, o hasta que llegué, y después yo me fui, no sé qué pasó, pero eran planillas Excel, en donde cuando me fui tenía todo armado, lo que me faltaba era el insumo de la cantidad real de fondos entregados no rendidos. Pero el sistema quedó con un módulo específico integrado con la FIP, o sea, yo lo dejé con un sistema de rendición de cuentas en donde el contador de un municipio puede entrar con su quit y clave fiscal al sistema, cargar los comprobantes, controlárselos la validez del comprobante fiscal y a la vez relacionarlo con el componente, otro concepto que no les comenté, que es la unidad, es el elemento que creé dentro de esto. Bueno, este es el sistema que les estoy hablando y este sistema tiene inmerso esto. Este programa de innovación básicamente tuvo 4 pilares. La columna vertebral fue el sistema ISIGA, pero también inventé este modelo de administración interna. Esto es un lenguaje, es una metodología que opera entre el usuario y el lenguaje presupuestario que todos conocen, de crédito y cuota. Este modelo se basa en otorgarles autorizaciones a los actores. Esas autorizaciones están respaldadas por los créditos o respaldadas por las cuotas, porque las autorizaciones sería el monto anual autorizado para gastar
y después el monto trimestral autorizado para asumir nuevos compromisos y el monto trimestral autorizado para mandar a pagar facturas. ¿Qué tiene eso detrás? ¿Qué respalda? ¿Qué lo encaja? Los créditos y las cuotas. ¿Pero qué nos permitió eso? Que yo a un técnico le digo, vos tenés de monto anual autorizado para gastar para el año, para gastos corrientes. Gastos corrientes es otra denominación dentro del modelo, que es el tipo de gasto, que está asociado a los incisos 2, partida 3.1, 3.2, 3.3. Pero yo al técnico le digo, vos tenés tantos millones de pesos para gastar en el año como monto anual autorizado. Y ese es su parámetro. No le importa a dónde va imputado. Y a mí tampoco, a la institución tampoco. Porque no le estamos dando el crédito y me quedo sin crédito. Yo le autorizo a gastar el crédito que institucionalmente está todo guardadito. ¿Cómo? Está todo guardadito. ¿Y qué pasa? Cuando ese técnico empieza a ejecutar esa autorización, lo que hace es va al sistema y carga un comprobante. Cuando carga el comprobante, una de las cosas que tiene que hacer es definir qué es lo que está comprando, un insumo. Ese insumo define la partida indicativa donde va ese gasto. Entonces el sistema se entera que ese señor que tiene una autorización quiere gastarlo en esa partida específica. Entonces cuando aprieta el botón para aprobar la factura, el sistema va a la disponibilidad institucional de créditos, asigna el crédito en la partida específica y automáticamente lo ejecuta. ¿Qué logro con eso? Que mi crédito como institución no lo tengo distribuido en tantos puntitos, sino que lo tengo concentrado. Y eso me da la posibilidad de ir administrando, si yo tengo que, a partir de un monitoreo de saldos centralizado, ir haciendo las compensaciones y anticiparme a los problemas de que después no puedo ejecutar porque tengo el saldo en otra partida. Todo eso lo resuelve este modelo. Y es mucho más, esto es para hablar todo un día. Pero en definitiva esto está metido dentro del sistema y lo que los usuarios ven es cuánto me queda de monto anual autorizado. Y es más, ese modelo tiene indicadores básicos y derivados, le decimos nosotros. Un indicador básico es el monto anual autorizado. Y un indicador derivado es el cuánto me queda de ese monto anual autorizado. ¿Y cómo lo calculo? Y es lo que me dieron de autorización menos lo que ya usé, que es el crédito que me asignaron. Entonces me queda un límite de asignación de crédito. Todas definiciones mías, locas, que después el equipo fue acompañando, ¿no? Y a eso que le sumamos todas las gestiones que están cargadas en el sistema, pero que por alguna razón no están habilitadas, le decimos nosotros, autorizadas, son necesidades. Nosotros le llamamos necesidades. Entonces, si a ese LAC, límite de asignación de crédito, le resto a las necesidades, puedo proyectar inclusive saldos negativos que me está indicando que lo que tiene no le alcanza para lo que quiere gastar. Entonces el saldo, ese segundo indicador derivado, que nosotros le llamamos saldo del MA, saldo del monto anual autorizado, puede ser negativo. Y si es negativo me está expresando una necesidad. Y si tengo saldos negativos por un lado y tengo saldos positivos por el otro y tengo un cierre, ¿qué hago? Agarro los MA de un lado con los MA de otro lado y eso se hace de manera no automática, pero con un clic. Resuelven todo el problema presupuestario de la institución, con toda esta complejidad, se los aseguro. No sé, Clary, si querés agregar vos, yo te invito a que hables si querés. Bien, otra pata fue implementar tableros de gestión, porque esta herramienta nos permite ir directamente a las bases del sistema, levantarnos información, modelarla y armar lo que queremos cruzar. Inclusive le sumamos otros orígenes de datos. Puedo tener la información presupuestaria, la contabilidad, lo que quiera por ahí, y puedo traer mi información del sistema de planificación, porque me interesa saber algo. Entonces cruzo ejecución con cumplimiento y puedo, no sé, lo que se les ocurra. También podemos traer información del sistema de liquidación de haberes. Bueno, en fin, esto es, quien conoce sabe que el origen puede ser múltiple, y entonces podemos cruzar, cosas que tengan trazabilidad y sean lógicas. Y lo otro que hicimos fue la implementación de un proyecto de una herramienta de informatización de procesos. Nosotros usamos una herramienta Pectra y con esa herramienta hicimos
formularios electrónicos a través de los cuales, por ejemplo, los responsables presupuestarios arman una medida y ellos mismos ejecutan la compensación de los montos, si tienen autorizaciones y las combinaciones que quieren hacer son correctas y tienen facultades sobre los fondos que quieren sacar y a dónde los quieren mandar. Todo eso lo hacen con un formulario muy dinámico, muy práctico, donde lo cargan, apretan a autorizar, el workflow tiene un flujo de trabajo ya definido, entonces si hay un coordinador que quiere pasar plata de una unidad a la otra, probablemente él la ejecute y tenga un superior que valide. Y si ese valida, pega en el sistema, compensa y pueden ejecutar, sin intervención del área de presupuesto. ¿Se entiende esto? Todo eso sin intervención del área de presupuesto, porque no están moviendo crédito, están moviendo autorizaciones para gastar, que después eso va a generar la asignación de un crédito. Lo que tiene que hacer el área de presupuesto con las herramientas que tiene disponible es ir mirando qué pasa con el inciso 2 en los 5 programas que tiene el INTA, que esa es otra cosa. El INTA tiene 5 programas presupuestarios, pero tiene 1.900 asignaciones. Imagínense si se lo llevan a una estructura de programas, actividades y demás. ¿En qué se transforma el presupuesto? Bueno, en el INTA eso no es necesario porque está el modelo que lo permite resolver a través del concepto de componente. Que el componente es un concepto a través del cual uno identifica y define a dónde quiere mandar los fondos eso, a qué los quiere asignar. Bien, y entonces acá sí llegamos ya al sistema y les cuento cómo estamos con el tiempo. ¿Bien? ¿A qué hora arrancamos? Ah, bueno, estamos bien. Bien. Ya sí hablando con el sistema propiamente dicho, primera característica que integra la gestión administrativa con la gestión presupuestaria, contable y financiera. Y digo, integra la gestión administrativa porque parte de la evolución fue que se incorporó un módulo que lo que hace es el expediente electrónico. Entonces, yo puedo generar una rendición de caja chica y tengo el módulo donde cargo las cajas chicas, las facturas, que puede ser un actor. El mismo actor puede generar la rendición, pero no la puede aprobar. Una vez que la rendición está aprobada, o no, eso va por parámetro, tiene otro botoncito que dice crear expediente. Entonces toca ahí, se crea el expediente que tiene toda una carátula totalmente definida por la institución, porque es propio y es totalmente modelable por parámetros el sistema. Y entonces ahí uno puede, qué sé yo, por ejemplo, yo en la Secretaría de Agricultura, en ese expediente, creé un campo para tabular las provincias, digamos, porque era muy importante saber políticamente a dónde iban asignados los distintos ANR por provincia. Y si uno lo iba a buscar a través del GDE, por la carátula del expediente, en uno ponían Córdoba, en otro le ponían Córdoba con minúscula y un punto, y entonces cuando uno quería buscar era un desastre. Simplemente con crear dentro de la carátula del expediente, que después lo integré con GDE, quiere decir esto, creo el expediente a través del ISIGA, y cuando se crea va a GDE y lo abre, y lo carátula, y lo vincula. A partir de ese momento, cada movimiento que se haga del expediente, en GDE se refleja en ISIGA. ¿Sí? Eso se hizo. Y entonces, a partir de ese momento, con un tablero de Power BI, cuando yo quería sacar todos los expedientes de una temática distinta, de una provincia, iba y buscaba por esos campos tabulados, totalmente administrados, y se resolvía el problema. Y ese expediente que se crea queda naturalmente relacionado con la gestión presupuestaria y demás. ¿Por qué? Porque nace desde el formulario de carga de la rendición. ¿Ok? Perdón. ¿Qué otra cosa? Bueno, más o menos esto yo se lo fui contando a través de la descripción del contexto, pero todo esto lo permite hacer la herramienta. Es todo, tiene un módulo, ahora lo vamos a repasar, tiene un módulo para cargar los presupuestos preliminares en 3 escenarios, con una justificación de las diferencias entre los escenarios, con una justificación que podría cargarse con relación al escenario del ejercicio anterior. Y después lo que tiene es, insisto en esto,
a partir de la combinación del modelo de gestión administrativa, este que les comenté, así muy por arriba, más la posibilidad de leer aquellos comprobantes cargados, no aprobados, da una potencia para asignar, reasignar, planificar, muy interesante. Este sistema fue creado por software libre, es software libre, con lo cual no tenemos problemas de licencia, puede haber 1 o 10.000 usuarios, cuesta lo mismo. Este sistema es propiedad del INTA y está inscrito el derecho del autor, como autor estoy yo, pero es propiedad del INTA. El ISIGA estamos hablando, ¿no? Es modular, cada módulo fue creado para un fin específico. Y algo muy importante, este sistema lo pensó el usuario final. El usuario final pensó el sistema. Una de las grandes virtudes que que tuve fue la de sentarme. Piensen que yo hice todo esto siendo un externo de la institución, que entré por un concurso público y vine a hacer todo este despelote. ¿Y cómo lo hice? Porque identifiqué dentro de las 130 administraciones un grupo de administradores, que son los que me traccionaban después, lo que después fue gestionar el cambio de todo esto. Saben lo que es gestionar el cambio, saben lo difícil que es. Entonces tenemos que hacerlos partícipes de las decisiones a los destinatarios. Siempre tenemos que velar por el cumplimiento de las normas, convocar a la auditoría para que opine, pero en la mesa de discusión eran todos iguales. En la mesa de discusión yo hice en mi oficina un palomarcito, y entraban todos y dejaban los celulares ahí. Los celulares en esta hora no se tocan. Y después en muchos casos agarré una pelotita de goma y dije, el que tiene la pelota es el que habla, los demás se callan. Entonces para hablar tenías que tener la pelota en la mano. Entonces no importa si estaba sentado el auditor, si estaba sentado el director, si estaba sentado el administrativo, no importa, tenían ganas de opinar, tenían cosas que decir importantes, las dijeron. Y eso que fueron diciendo después lo vieron reflejado en las herramientas. Entonces eran los primeros impulsores de que este cambio había que llevarlo adelante. Y así lo logramos, con un universo de actores de 6.000, 7.000, que son los que están involucrados en la herramienta, porque esto no es una herramienta que la usa solamente la gente que está en la administración. ¿Se entiende eso? Acá hay muchos actores que no tienen nada que ver con la administración, que hacen administración, que administran presupuestos, que toman decisiones, que cambian plata de lugar, que se sacan su pasaje aéreo a través de otro formulario electrónico que lo pueden hacer hasta del celular. Un formulario electrónico con una herramienta que les comentaba, pero que está conectada con el sistema ISIGA. Entonces, cuando alguien quiere sacar un pasaje aéreo y carga lo que nosotros hablamos del ticket aéreo y pone la reserva y pone cuánta plata tiene, y pone cuánta plata cuesta, tiene que decir a qué componente, y lo puede imputar a su componente, porque tiene permiso que la herramienta se lo da. Entonces, si cuando quiere aprobar ese ticket, el sistema Workflow va al ISIGA, se fija en ese componente, en esa unidad ejecutora, si tiene saldo de monto anual autorizado, y si tiene, entonces le deja aprobar el proceso, y en el momento que aprueba el proceso, va al ISIGA, agarra el MA, el monto anual autorizado, lo saca de ese componente, lo pone en otro componente que nosotros lo llamamos pasajes aéreos. ¿Por qué? Porque ahí viene otro problema que había. Los pasajes aéreos, dentro de los presupuestos de los proyectos, tienen un peso por lo que valen. Entonces muchas veces mirábamos la plata disponible y le decíamos, pero ¿por qué no lo gastás? Ya lo gasté, ya viajé, pero lo que pasa es que la aerolínea no manda la factura. Entonces quedaba esa plata en un cierre de un trimestre muerta, nadie la usaba porque no había llegado la factura. ¿Qué hicimos? Hicimos este esquema en donde cuando se aprueba el ticket se suba a una reserva. Y si al final del trimestre la factura no llegó, yo tengo esa plata en esa reserva y como tengo necesidades de otra cosa, de gastos corrientes, agarro ese monto, lo reasigno, resuelvo la factura, rindo y ejecuto. Y cuando me llega la factura al otro trimestre, como anticipé ejecución de gasto, reasigno y atiendo la factura. Y todos contentos. Los niveles de ejecución son buenos, el gasto se refleja donde se tiene que reflejar.
y pagamos todo y ejecutamos todo. ¿Se entiende? Bien. Cada gestión que hacemos en el sistema tiene su formulario. Cargo una factura de caja chica, hay un formulario que tiene todos los datos que tiene que tener, contables y presupuestarios. Cargo una orden de compra, tiene todos los datos que tiene que tener, cargo una factura, todos los datos que tiene que tener y demás. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. El sistema tiene un potente esquema de parametrización. Piense que este sistema, a través de un esquema que también impulsé en el INTA, a partir de una política de vinculación tecnológica que tiene el INTA, que usa para transferir las tecnologías que logra para que se proyecten a escala comercial. Le llaman la transferencia de la tecnología, amparada en la ley de promoción de la ciencia y la tecnología, la ley de semilla, la ley de creación del INTA, la ley de propiedad intelectual. En base a todo eso, el INTA creó hace muchos años una política de vinculación tecnológica. ¿Qué se me ocurrió? Bueno, esto es un desarrollo tecnológico para organismos que tienen que ver con la agricultura, la ganadería y demás, y entonces podemos también hacer convenios de transferencia de tecnología por el sistema de gestión. Y entonces cayeron el Senado de la Nación, cayó la Fundación Argeninta, que es del INTA, cayó la obra social de la Policía Federal. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Sin embargo, tiene una estructura matricial y tiene toda esta problemática. Entonces hoy, la Policía Federal tiene, la obra social, perdón, de la Policía Federal, se administra con este sistema. Me tocó dar capacitaciones de presupuesto a los cirujanos del Churruca, ¿no es cierto, Clary? Y después vino, o antes vino, la obra social de las Fuerzas Armadas, y OSFA también usa este sistema. Todo a través de una transferencia de la tecnología con un convenio con el INTA. Y después, cada una de esas instituciones le generó mayor valor agregado, porque como lo que se transfiere es de manera perpetua el uso de los códigos fuentes, pueden hacer lo que quieren. Pero con la única condición que lo que hagan, el INTA se reserva los derechos de incorporarlo. Entonces vamos como generando una versión que crece, que crece, que crece, que crece, y entonces hoy tiene expediente digital, hoy se puede vincular con la FIP, hoy tiene todo un potente módulo que, insisto, permite que un contador municipal pueda hacer su rendición en forma directa, que esa es otra cosa que logramos en la Secretaría. Antes la Secretaría entregaba millones y después de 1 año, 2 años, sabía qué pasaba con eso. A partir de este esquema, la idea era que vayamos monitoreando en línea cada vez que se cargaba un comprobante. No solamente esperar al momento que rindan, sino ir viendo qué iban haciendo. ¿Por qué? Porque si iban cargando los comprobantes dentro de un plazo determinado que no podía superar los 15 días de la emisión del comprobante, ya acotamos el seguimiento y no esperamos a la rendición final. Todo eso también se pudo hacer. ¿Y qué más? Bueno, ¿y las funcionalidades? ¿Se ven? Les fui más o menos explicando. La gestión presupuestaria íntegra, planificación, ejecución de créditos, de cuotas, de montos autorizados, de todos los niveles, con toda una mirada, que ahora si quieren se las muestro. La ejecución de expediente integrado con la gestión presupuestaria y demás. La ejecución de los recursos tiene un módulo para, lógicamente, registrar los recursos de múltiples fuentes e inclusive, como la Fundación lo utiliza y a través de este módulo cobra los servicios, emite facturas y cobra, también tiene todo un esquema para registrar ingresos producto de una emisión de una factura generada con antelación. Después tiene, yo ahí puse gestión de compras y gastos, en realidad tiene los formularios, no tiene, el sistema no tiene sí un proceso para seguir el proceso de compra hito por hito, pero sí puedo hacer una solicitud de gasto, sí puedo emitir una orden de compra, sí puedo emitir una autorización de gasto sobre esa, no una autorización de gasto, ¿cómo le llamamos? Informe de autorizaciones,
el encuadre. Rosendo, Sí. por favor, redondeando. Ok, bien. Redondeo. Bueno, lo tienen ahí, todo eso se puede hacer y principalmente los últimos 3 puntos, tiene todo un esquema para que terceros nos puedan entregar fondos y podamos rendírselo de manera muy rápida, totalmente trazable y con posibilidad de incorporar cumplimiento de normativa propia dentro de la herramienta, porque tiene un potente esquema de parametrización donde yo puedo, sin necesidad de un informático, cambiar nombres de los menús, funcionalidades de los menús, nombres de los campos, propiedades de los campos, controles de fechas, mover los controles de fecha, control de fecha tope, bueno, todo eso que está más o menos, todo va por parámetros, no necesitamos un informático para que lo haga. Más o menos es eso, y no llegué a mostrar el sistema. Sí, ya. Y sí, porque no se ve bien. ¿Ahí lo ven? Esto que les estoy mostrando es una versión de testing de la Secretaría de Agricultura. Y por ejemplo, acá tienen el módulo donde se maneja el presupuesto. Ahí tienen el presupuesto preliminar, tienen los montos autorizados, por ejemplo. Acá tienen el monto anual. Vamos a entrar a este y vamos a entrar a los saldos, por ejemplo. Esperen que... Por ejemplo, voy al monto anual y voy a los límites de asignación de crédito. Entonces acá tienen el ejercicio. Este es un sistema multi-ejercicio, con lo cual solamente con cambiar el filtro puedo ver gestión y saldos de ejercicios anteriores. Quiero buscar una factura de hace 3 años, la busco sin problema y de manera rápida. Y acá lo que ustedes ven es la unidad ejecutora, tienen los componentes que son los destinos que le damos a los fondos, la fuente de financiamiento, la moneda y si nos corremos, tenemos el monto anual autorizado, si se usaron créditos están acá y este es el saldo, ¿ok? Entonces, a través de esta columna, los actores pueden saber cuánta plata les queda para este fin específico, que es el componente. A ver si puedo... Miren, les voy a mostrar cómo se organiza. Este es la Secretaría de Agricultura, donde está agrupado por componentes. Miren, esto eran, en este caso estaba agrupado por temáticas, las temáticas por instrumentos, pero esto es todo interno. Bueno, acá no se ve muy bien. Pero vamos a elegir uno, a ver si la pego, pues no me acuerdo ni los saldos que tenía. A ver, no, este no tiene nada. Por ejemplo, acá tenemos uno, ¿no? Esta es la unidad ejecutora, era la Dirección Nacional de Forestal, el componente era este destino, ¿sí? Este componente está relacionado con una categoría programática, con una actividad y demás, pero el ejecutor no se entera. La fuente indudable y el tipo de gastos que está relacionado con los objetos del gasto. Y de eso este actor le dieron esa plata de monto anual, ejecutó esos fondos y le quedó eso por ejecutar. Si le sumamos las necesidades, en este caso podemos ver, a ver, ¿dónde estábamos? Podemos ver otro indicador derivado que les comentaba, que es el saldo del monto anual autorizado, que es lo mismo, pero se le suman las necesidades y si hay, se proyecta el saldo. Este saldo puede ser negativo. Esta es la parte de administración presupuestaria con la mirada del modelo que les comentaba. Pero después, acá tenemos la administración tradicional que ustedes conocen, que es la de crédito y las de cuota, donde acá podemos hacer todo. Vamos a cargar el presupuesto original, podemos generar modificaciones. En este caso dice ONP y dice SAGIP porque nosotros hacíamos modificaciones, las mandábamos para que las aplique la ONP, la Oficina Nacional de Presupuesto, y cuando estaban aplicadas, acá se terminaban de aplicar y quedaban disponibles. Cuando una medida se carga que compensa, de donde se saca se restringe el uso hasta que se aplique en el destino, mientras la ONP lo aprueba. Después, bueno, tenemos todo lo que es gestión de gastos. Fíjense que podemos cargar una solicitud de gasto, la podemos desafectar. Tenemos la posibilidad de cargar gastos por aerochequeras, donde podemos poner los datos del que viaja.
todo lo que es el esquema de beneficios en el caso de la Secretaría, que son estos ANR, con toda su imputación. A ver si les puedo mostrar uno. Miren, les puedo mostrar uno puntual, cualquiera. Vamos a agarrar, ven que acá no tiene código, esto implica que está ingresado pero no está habilitado. No tiene ningún tipo de impacto, solo es información. Entonces, si miro aquí, tengo la cabecera, le llamamos nosotros, que inclusive acá está relacionado con el expediente GD, no sé si lo ven acá, ¿sí? Y después está la parte de la imputación, que la parte de la imputación, se las voy a mostrar rápidamente, tiene la imputación de una descripción, el componente, el insumo, ¿sí? El centro de costo, la unidad ejecutora, pero muchos de estos conceptos se autocompletan cuando vamos definiendo el camino de la carga del comprobante. Primero elegimos el componente, que solamente voy a poder elegir los componentes sobre los cuales tengo autorización, si no, no lo puedo hacer. Al definir el componente empiezo a definir todo lo que es la categoría programática donde va imputado el gasto. Después, cuando elijo el insumo, estoy definiendo la imputación presupuestaria a nivel de objeto del gasto. La fuente la defino acá, la ubicación geográfica la defino acá, pero esto lo puede cargar cualquier actor. No necesita ser un especialista. ¿Ok? Y después acá puedo ver la trazabilidad. Si esto tiene una solicitud, después tiene la factura, comprobante por comprobante yo puedo ir viendo cómo esto fue evolucionando a lo largo de la gestión hasta llegar a la etapa del pago. Después tengo todo un módulo donde se manejan los fondos rotatorios, los anticipos, las rendiciones. Todo esto siempre tiene controles en línea de la parte presupuestaria. Cuando alguien carga un anticipo, tiene toda la misma lógica. Para cargar el anticipo tengo que elegir el componente, tengo que ver si tengo plata, y si tengo plata lo puedo sacar, y entonces le puedo dar curso, puedo crear el expediente. Si no, tengo que resolver el tema presupuestario antes. Cargo el anticipo y lo dejo para que alguien lo vea la necesidad y me asigne presupuesto cuando haya disponibilidad. Y bueno, hay mucho para hablar. Tiene la parte de inventario, la parte de automotores, la parte de modificación de fondos, un montón de módulos. Bueno. Bueno, perfecto. Gracias, Rosendo. Acá lo que yo quiero destacar, más allá de las bondades del sistema, es que esto fue desarrollado por un empleado público. Independientemente del cargo, esto fue desarrollado por un empleado público acompañado de otros empleados públicos. Lo que yo destaco, lo que dije, creo que acá cuando empezamos la apertura, el valor del empleado público. Tenemos gente muy capacitada, tenemos recursos humanos que son de excelencia y que no precisamos que nadie venga de afuera a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Un poco la hora, y porque ahora tienen que venir los nuevos expositores y tratar de cumplir, te agradecemos mucho. Lo único que cuando empezaste a hablar de pases de partida de uno a otro, me llamó Bill Gates y me dijo, colapsó la inteligencia artificial. No, ahí le produjo un surmenage. Gracias nuevamente. Y bueno, creo que hay un break ahora, ¿no, señorita? Así es, muchas gracias Rosendo, gracias César también por la moderación. Para Rosendo tenemos obviamente un obsequio de la provincia para darle. Gracias. Si hay preguntas, tenemos unos minutos. Gracias. Tomamos más rápido el café, no hay problema. Igual está mi mail, hagan las preguntas que quieran también. Tengo todo un documento, ahí hay una cosa es la parte de base de datos, hay varias cosas. Si querés te paso un documento con todo, para no hablar de cosas que... Está el documento, los requerimientos son mínimos en materia de hardware y de software, no hay temas de licencias desde ya, así que corre por una máquina básica, con un servicio de internet básico. ¿Cómo se relaciona con nosotros, con presupuesto? ¿Con qué presupuesto? En el caso, eso no lo aclaré, claro. Nosotros lo que estamos trabajando en una integración con el ICDIF. A ver, ya que viene la pregunta, lo cuento. Cuando yo llegué al INTA, el INTA trabajaba en un esquema de información de la ejecución presupuestaria sobre la base de los formularios C75, donde iban informando las etapas del gasto sin una relación
del mismo gasto entre etapas. Entonces, con buen tino, cuando yo llegué, ya estaba, había una comunicación del secretario de Hacienda diciendo que el INTA tenía dos caminos, o implementar el CIDIF o adecuar su sistema para la nueva estructura de datos de cómo tenía que informar la ejecución. Entonces, lo que nosotros hicimos en tiempo récord, cuando yo llegué, además de todo este lío, me encontré con esa problemática que tenía que resolverse en octubre y yo entré en julio. Y en octubre bajaron la palanca, o sea que tuvimos que hacer una cosa ahí como para empezar a construir una trazabilidad que no existía. Entonces ahí lo que hicimos fue generar un esquema en donde a través de un lote plano, donde tiene un montón de información, se le envía a CIDIF, CIDIF lo lee, lo interpreta, devuelve una aceptación o no, y nosotros esa aceptación la procesamos. Eso fue así y empezamos un proceso de integración natural para bajar otra palanca que está levantada prácticamente por nosotros, ¿no? Que estamos trabajando ahí. Me dijeron que... Bueno, después hablamos. Me acordé. Entonces, integramos la parte de pagos. Hoy cuando alguien en ISIGA paga, automáticamente pega en CIDIF. Y estamos con la etapa del gasto en las distintas etapas de la ejecución. También hacer lo mismo. En el mientras tanto, es un proceso donde cada gestión que se genera ese archivo y ese archivo se transmite a través de una ventana que nos entrega CIDIF. Le transmitimos, después nos devuelve una comunicación y todo entre sistemas se entienden, lee y nos muestra en pantalla del ISIGA el estado en CIDIF. Si se aceptó, si no aceptó. Y así vamos teniendo prácticamente el parametrizado del CIDIF con nuestra información de ejecución prácticamente al día. Más allá de que nosotros tenemos información sobre ejecución interna más avanzada de la ejecución que la de economía por el modelo. Sí, en segundo plano, es decir, Sí. Hay información que es propia del organismo que Hacienda lleva, digamos, una ejecución resumida que es como para poder alimentar el sistema de información al público, el sitio del ciudadano, donde están los grandes números. Pero bueno, siempre la idea fue la de descentralización operativa. Nosotros condensamos unos números y la mayor apertura tiene que estar para el gerenciamiento interno. Y con la total certeza de que cualquier pregunta que le hagan al INTA respecto a el peso invertido, nosotros por toda esa estructura le podemos decir, toda esta plata que en este programa, en este periodo, se ejecutó en estos 438 proyectos y de esta manera, porque tenemos toda una desagregación conforme lo que necesita la gestión de la institución, más allá de la estructura programática de 4 programas. Que al no tener una unidad tribunal de cuentas, eso le facilita a la unidad de auditoría interna poder conocer en detalle cómo ha sido la ejecución. Es más una información gerencial que una información para alimentar el sistema. Bueno, ¿se escucha? Sí. Mientras lo miraba yo pensaba en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, 77 hospitales que no logramos que se ordenen, digamos, es totalmente replicable esto. Si pagás, sí. Hay que estudiar, pero sí, se puede. Pero me parece que los médicos son más complicados que los ingenieros agrónomos. Porque yo pensaba, cuando vos hablabas de... Bueno, espero que no haya ningún médico. Cuando vos hablabas de cargar una factura y que después le ibas a asignar cuota o crédito. Nosotros el año 2023, en pleno cierre de la cuenta general, tuvimos que abrir el sistema para darle un refuerzo presupuestario a salud por todo lo que había gastado y no había avisado. Te hago una corrección, perdóname que te interrumpa. Primero, el médico no lo carga su secretaria, que lo puede hacer. Y después, la asignación del crédito, si tiene monto autorizado, es automática, es en el momento que lo cargó. ¿Entendés? Una cosa es que quiera gastar más de la autorización que tiene, que esa es otra historia. Pero en el marco de la autorización, la asignación de crédito la hace el sistema con la ingeniería que tiene. No hay intervención. Topea contra el crédito, no contra la cuota. No, es que la
Imagínate que tenés 1.000 millones de pesos de inciso 2 más inciso 3. 1.000 millones. Entonces vos lo que generás es un monto anual autorizado por 1.000 millones para gastos corrientes. Y después empezás a asignar esos 1.000 millones de autorizaciones a cada actor. Lo vas dando. Esos actores reciben de los 1.000 millones 1 millón. Entonces él tiene ese millón para gastos corrientes, que está respaldado por la sumatoria de los créditos y cuotas que están guardaditos. Entonces, en el marco de ese millón, agarra y carga el comprobante de la compra de agua y define el insumo agua. ¿Y si en el quiere momento gastar 1.100? no lo puede gastar porque el monto anual autorizado no se lo permite. Porque si todos superan esa autorización, en definitiva los 1.000 millones que vos tenías distribuidos en 1.000 autorizaciones de 1 millón, si todos gastan más, no te alcanza el crédito que está respaldando esa autorización. Eso está todo equilibrado con la propia ingeniería de la herramienta, no falla. Hay una regla de negocio que suma todo. Es la ingeniería que tiene el modelo. Atrás. ¿Podría funcionar en los hospitales la compensación de los 48 horas antes? En cualquier lado. Sí. Es más, este modelo tuvo una evolución. Inicialmente... Bueno, sí, no, bueno. No es el ámbito para... Después te hago un comentario de algunas experiencias. Por eso digo, digo, si le das la posibilidad de que te carguen un comprobante... No, pero una cosa es que vos cargues el comprobante para expresar una necesidad. Vos podés cargar una solicitud de gasto donde podés dar una explicación en el texto para qué lo querés y una definición de a dónde lo vas a imputar. Entonces yo voy a saber en qué componente, en qué tipo de gasto, para qué fuente, y eso sumado a toda la institución te da cuánto se está necesitando. Cuando nosotros salimos a pedir refuerzo presupuestario, saco una sábana de todo eso, y donde la ONP me dice, ¿para qué la querés? Tomá, pum, lee. Bueno, pero 40 Excel. Pero justamente es un hecho consumado. No, es una factura. ¿Cómo que no es una factura. Es solicitud, es una etapa previa al compromiso, por si querés llamarlo. Dijiste, vamos al bar, dijiste factura. Cuando dijiste del comprobante, que estaba pendiente, dijiste factura. Yo estaba pensando directamente en eso. Digo, si le dejamos cargar un comprobante, un hecho consumado, y se lo autorizamos cuando mejoren de fortuna, nos llenan la canasta. No. Cuando estamos hablando de crédito, estamos hablando de solicitudes de gasto, que es la gestión que manifiesta la necesidad de crédito en el marco de una autorización y el sistema, cuando aprieta el botón, asigna crédito y lo consume. Si estamos hablando de una factura, es porque el crédito ya lo tuvo. Entonces esa parte pasó. Y puede ser que no tenga monto trimestral autorizado para mandar a pagar, que es la cuota de devengado que tiene atrás. Puede ser, cargámelo. Entonces yo con eso fundamento un refuerzo, un pedido de refuerzo. O reasigno para que pueda sacar una factura si a otro le está sobrando. Y me cierra el trimestre. Clarísimo, sí. Así sí, pero factura sin nada, no. Bueno, igual en algunas experiencias he encontrado cajas de facturas de años que no estaban en ningún lado. Pero que las hay. Es el equilibrio presupuestario, Balostrena, por favor. Bueno, gracias.